Bendiciones a todos, fuerte abrazo en Cristo Jesús. Vamos a dar inicio con este siguiente tema que Dios nos ha presentado el día de hoy. El tema es tiempos del profeta Eliseo, tiempos de salvación y purificación. Es el tema que vendremos tratando el día de hoy. Ya la semana pasada hablamos un poco relacionado en tiempos del profeta Eliseo, aunque pusimos bastante contexto en el caso de lo que acontece o la transición entre el profeta Elías y el profeta Eliseo, haciendo referencia como Elías, como un profeta que restaura, pero Eliseo ya en una manifestación de salvación después de esta restauración. Por esta causa es el tema del día de hoy de salvación y purificación. Vamos a hablar por qué es que habla también de purificación, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude y nos amplíe el entendimiento para comprender lo que vamos a hablar el día de hoy. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti, amigo nuestro, para que tú seas nuestro refugio, nuestro socorro y nuestra fortaleza. Líbranos del mal, líbranos del acosador, líbranos, Señor Jehová, de aquellos que intentan nuestro mal y fortalécenos en la fe. Danos de tu gracia, de tu poder, de tu favor y quita todo pensamiento altivo y llévalo a la cautividad de Cristo. Provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces para que podamos comprender y también provéenos las palabras indicadas y agraciadas para poder transmitir el mensaje como tú lo anheles de forma bien comprensible. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús, amado Padre, amén. Y amén. Bueno, como mencionamos, vamos a hablar acerca de tiempos del profeta Eliseo, tiempos de salvación y purificación. Vamos a tomar el versículo base para lugar a este punto y es Lucas 4:27. Dice de la siguiente manera: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces vemos acá algo bien importante y es este pasaje que nos habla de cómo Jesucristo está mencionando acerca de los tiempos del profeta Eliseo. Y esto lo estaba hablando Jesús luego de haber hablado de los días de Elías. En Lucas capítulo 4 Jesús menciona que no hay un profeta sin honra sino en su propia tierra. Y Jesús menciona de que el profeta Elías fue enviado a la vida de Sarepta de Sidón y que Eliseo sanó a Naamán. Por lo cual estos judíos o estas personas que estaban en la sinagoga trataron de matar a Jesús a causa de sus palabras. Por esta causa es bastante importante estos pasajes, porque lo que están revelando estos pasajes es de que Dios se iba a ocupar también de los gentiles, no solamente de los judíos, que Dios iba a traer a celo al pueblo de Israel a través del pueblo gentil, que no solo lo habla Jesús, sino también lo habla Pablo en el libro de Romanos. Prácticamente el apóstol Pablo, si no estoy mal, habla desde el capítulo 2 hasta el capítulo 15, prácticamente relacionado a la situación entre los gentiles y los judíos y cómo fueron incluidos, exceptuando creo el capítulo 12 y 13, que creo que da ya instrucciones muy establecidas conforme a la iglesia, pero prácticamente del 2 al 11 habla relacionado acerca de la situación la situación que se está pasando entre judíos y gentiles, y también en el 14 y 15 relacionado a los que eran fuertes en la fe, con los débiles en la fe, haciendo una especificación de débiles en la fe, abarcando a los gentiles prácticamente. Entonces, en este caso en particular, lo que está haciendo Jesús es diciéndoles: miren, vamos a enviar la manifestación de Eliseo también a los gentiles. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante para nuestro tiempo que el Señor Jesús trae días de Elías, pero también tiempos de Eliseo. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús también cuando baja el monte de la transfiguración, perdón, el monte donde Jesús se transfigura, porque a veces le mencionamos el monte de la transfiguración, pero cuando él baja y los apóstoles se dieron cuenta que ahí estaba Elías y le decían claramente: ¿por qué es que dicen los escribas de que vendrá Elías antes que venga los acontecimientos del fin? Y Jesús menciona, dice que es necesario que Elías venga y restaure todas las cosas.
Y ellos, en esas palabras que Jesús les estaba enseñando, ellos entendieron de que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Entonces ahí nos entendemos por qué es de que Jesús dice que vendrá Elías, pero Elías supuestamente ya vino, que era Juan el Bautista, y que él era necesario para indicar que venía la salvación, es decir, Jesucristo. Pero como el punto del profeta Elías es restaurar y hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos al camino de la senda de los justos, que también lo tocamos en su momento relacionado a la restauración del profeta Elías en la familia y en otros aspectos. En este caso en particular, cuando se habla de restauración, no necesariamente se está hablando de aquellas personas que no creen. Está hablando de personas que están dentro, que ya creyeron y que ellos son necesarios que sean restaurados. ¿Por qué es necesario que se restaure? Porque ellos se desviaron yéndose a otras fuentes, otras doctrinas, otras manifestaciones. Por eso vemos que cuando examinamos el libro de por ejemplo, los reyes o las crónicas, vemos cómo Dios había establecido algo y ellos se fueron en pos de otras cosas. Es decir, David ya había establecido algo y Dios dice que todos deben caminar según el corazón, el entendimiento, las obras de David, pero que todos ellos comienzan a apartarse. Unos los hacen, otros no. Dios envía una destrucción envía juicios y esos juicios anuncian destrucciones a causa de la rebeldía, de apartarse del pacto, de apartarse de la forma de vida de David y por consecuencia Dios manda un juicio y ese juicio trae una destrucción. Entonces en Jeremías prácticamente es como que comienzan a caer, por así decirlo, en un efecto dominó las profecías y las destrucciones sobre Israel para luego venir una etapa de restauración. Es decir, porque ellos se apartaron a otros dioses, ellos se apartaron su propio camino, caen los juicios, hay una destrucción y luego hay una restauración cuando ya aparece la deportación de regresar otra vez a la tierra de Israel y la restauración del templo, etcétera. Por lo tanto, envían a Esdras, Nehemías y algunos otros profetas que interactúan, si no estoy mal, como Sofonías, Zacarías y algunos otros profetas. No recuerdo si era Ageo o Habacuc, también estaban involucrados en la parte de restauración, también como Zorobabel y como Josué. Entonces vemos que claramente Dios ya había manifestado algo, o había una gloria en un principio. Ellos se apartan, se desvían, cada quien agarra sus formas, establecen una restauración y pues ya comienzan a caminar conforme a ello. Entonces, ¿qué pasa? Dios también cuando Él vino y comenzó a caminar en esta tierra y generó una restauración, comenzó a predicar como si Él fuese por decirlo, un David o un Salomón para transmitir sabiduría, explicar, establecer una gloria. Los apóstoles claramente caminan sobre esa gloria, pero las generaciones que le siguen se apartan del camino. Se hacen mezclas, es decir, no necesariamente por la persecución, sino que las mezclas con el gobierno, el Estado, con otras doctrinas y prácticamente de ahí en adelante hay un montón de situaciones que pasan a nivel histórico y comienzan a darse puntos o lo que se llaman la reforma por eso se celebra la reforma por muchas cosas, de que hay cosas que se habían perdido, hay cosas que se tenían malentendidas y se comienza a establecer restauraciones a lo largo de estos años. Y son procesos que se están dando y por lo tanto es un espíritu de Elías en el sentido de que Dios levanta para restaurar. Actualmente también no estamos en una restauración total, pero esa restauración, vuelvo a repetir, es para el creyente, para que se restaure el altar, para que Dios sea alabado y glorificado como debe hacerlo. Y por eso hablamos en su momento del profeta Elías, cómo restaura el altar de Jehová, es decir, restaura el culto, para que ellos, los que estaban de doble ánimo, entre servir a Baal o servir a Jehová, ellos se decidieran a servir a Jehová de aquellos que ya creían o que ya eran parte del pueblo. Entonces se restaura el altar, se restauran las cosas y ahora ellos ya estando en la restauración, ya viendo que Dios es Dios, que Jehová es el Dios, como lo vimos la semana pasada, ya ellos entran a otra etapa porque la restauración ya está dada. Ellos ya comienzan a entender que tienen que derribar altares y otro tipo de cosas que ya tienen manifestado. Pero en esa etapa, claramente Dios le dice a Elías que le toca que dejar a un sucesor y ese sucesor es Eliseo.
Pero como lo mencionamos la semana pasada, Eliseo ya entra en otra etapa. Y esta etapa es diferente porque tiene que, hay cosas que pasaron, ¿verdad? Es como cuando vemos en el libro de Nehemías y Esdras, vemos claramente de que la destrucción y que aunque ellos estaban restaurando ciertas cosas y que estaban comenzando su restauración, habían cosas que había que continuar tratando. Por ejemplo, el caso de Esdras era que las personas se habían casado con mujeres que no eran de la misma creencia judía, entonces prácticamente las tienen que quitar esa parte. También habían metido personas que no eran parte del sacerdocio y habían otros tipos de cosas que había que solucionar y tratar. También lo vemos no solo en el sentido litúrgico o de culto como Esdras, sino que también en el sentido de gobierno, como en el caso de Nehemías. Entonces ellos están reparando, es decir, continúan con las situaciones que hay que tratar. Entonces con el caso de Elías y Eliseo pasa lo mismo. Elías restaura, restablece una gloria, pero hay muchas cosas que todavía hay que tratar por causa de los acontecimientos que han pasado. Muchas doctrinas, otras cosas que se han indagado, ¿verdad? Es decir, en cierto caso puede venir alguien y comenzar a enseñar o restablecer la gloria de Dios y la gloria comienza a manifestar, pero ya la gente tiene falsas doctrinas, ¿verdad? Ya la gente tiene ciertas enseñanzas que aunque la gloria de Jesús, de Dios está manifestando, pero hay que corregirlas y que hay cosas, personas que ya tienen, ya traen consecuencias de que vienen con respecto a esas falsas enseñanzas. Y por esa razón es la salvación y la purificación. ¿Por qué? Porque ya vimos en su momento que Eliseo hace referencia a Dios es mi salvación, haciendo referencia a que ya la gloria de Elías o el tiempo de Elías trae una gloria de salvación. Pero esa salvación también involucra una purificación. ¿Y por qué menciono la purificación? Una de ellas es porque aquí lo menciona. Dice, pero ninguno de ellos fue limpio, ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán. Es decir, que Naamán tenía lepra, como lo menciona aquí. Y obviamente aquí está hablando de que no era judío Naamán. Y eso es bien interesante, porque cuando nosotros vemos todos los acontecimientos de Eliseo, perdón, no se ve un trato necesariamente solo con el pueblo judío, en este caso especificaciones de purificación, sino que únicamente a Naamán. Hay otros acontecimientos que pasan, como por ejemplo la pérdida del hacha, que era por una situación con los profetas. También, por ejemplo, la guerra que venía sobre también Elías, que él defiende a los pueblos y pues abre los ojos y también hace otras situaciones ahí para encaminarlos para misericordia, para salvación. Pero en el caso de acá con Naamán, específicamente es una persona no judía que es purificada. Y por eso nos habla de salvación y purificación, porque esta gloria de Elías lo que hace es quitar el pecado. Ya vimos, ya se ha hablado, ya hemos dado cuenta de que cuando se trata de lepra, se hace relación a pecado que alguien cometió. Es decir, a causa del pecado le viene una lepra. Como en el caso de cuando María y Aarón murmuran en contra de Moisés. Lo que hace Dios es, cuando él desciende Miriam o María queda con lepra y prácticamente la sacan del campamento porque estaba leprosa, estaba contaminada a causa de su pecado. Y claramente le piden a Dios que la purifique o la sane, pero dice Dios de que acaso no cuando un hombre, pero no cuando un padre escupe en la cara a su hija, ella estará avergonzada por 7 días, ¿va? A causa de su falta. Entonces ya después de 7 días ella regresa. Entonces, aquí menciono con esto a causa de que la lepra hace referencia al pecado. Y por esa razón es de que cuando Naamán busca su salvación, porque recordemos de que cuando hablamos de Naamán, hablaba de una persona que era un comandante, que él era valeroso, que él batallaba y todo, pero que el defecto que él tenía o la situación que él tenía era que era leproso, él tenía pecados. Y él quería ser libre de ese pecado, si lo queremos tomar en figura, él quería ser libre de esta lepra, pero él no tenía ninguna esperanza, no tenía ninguna cura y por eso que él no se quitaba la armadura. Pero cuando ya entra la situación de que hay una persona dentro de sus sirvientes que da testimonio que hay profeta en Israel y de que ese profeta podía darle salvación. Ojo acá, cuando hablamos de profeta no estamos haciendo referencia de que hay que necesariamente adquirir la salvación a los profetas, sino que estamos hablando acá en el sentido de que cuando se habla de un profeta hay en Israel, estamos hablando que hay Jesús que trae salvación. Está Jesús que trae la sanidad, está Jesús que trae los milagros, porque también Jesús es una figura de Eliseo.
porque cuando vemos a Eliseo, Eliseo trata con la resurrección, Eliseo trata con el quitar la infertilidad, Eliseo trata con la situación también de la multiplicación, porque también hay dos casos cuando él hace una multiplicación, y claramente cuando vemos la figura de Jesús, Jesús también hace multiplicación de panes como lo hizo Eliseo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, sabemos que hay profeta en Israel de decir, ahí está Jesús que trae salvación. Entonces, cuando escuchan el testimonio de que hay alguien que sana, es decir, que Jesús se sana, que Jesús liberta, que Jesús purifica, que Jesús quita el pecado, porque sabemos de que hay personas que a causa de los males que han hecho y que de alguna manera quisieran ser perdonados por esos males, porque hay personas que, como una vez creo que me hizo entender una persona y me dijo, mira, es la única vida que conocen, no saben otra vida y por eso ellos no tienen perdón, lo voy a decir de esta manera, no tienen salvación o piensan que no la tienen porque es la única vida que conocen. Nadie más les ha indicado que hay otra forma de vida. Nadie más se ha detenido para decirles que hay otra forma de vida la cual pueden adoptar. Entonces, cuando Naamán entiende a través del testimonio de ella que una persona podía sanarlo, en este caso, aquí hablan de Eliseo, pero nosotros hacemos referencia a Jesús. Entonces, él al escuchar la esperanza de que lo pueden purificar, en el caso hay personas que esperan una salvación, de que le perdonen sus pecados, sus errores, que ellos tal vez no quisieran tener esa vida de ladrones o de violentos o tal vez estar en maras, etcétera, pero nadie les ha dado una esperanza, nadie les ha dado una solución y que tal vez ellos quisieran que les perdonaran, pero no pueden porque para ellos no hay una forma de que se los perdonen, no hay una forma que les diga, mira, está bien, estás libre. Y que también por eso también huyen de la justicia porque saben que si los agarran los meten presos. Entonces, ¿en qué sentido habla acá? De que él escucha el testimonio. Cuando él va a buscar su salvación, él va a ser purificado, él quiere ser libre de esta situación que él tiene en sus miembros, prácticamente. Entonces él se encuentra perdón, él habla con el rey de Siria y el rey de Siria manda una carta al rey. Cuando el rey se entera, él rompe sus vestiduras y prácticamente dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios para poder sanar a un hombre? Porque él pensaba que lo estaban tratando de hacer pecar. Cuando ya mandan a llamar, perdón, Eliseo se entera, Eliseo lo que hace es mandar a llamar al rey y decirle, mire, mándelo conmigo para que yo venga y lo pueda sanar. Entonces ya Naamán va prácticamente con Eliseo, en busca de Eliseo, pero no llega Eliseo, sino que llega Giezi. Y esto es bastante importante porque llega Giezi y le dice claramente, dice Eliseo, de que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán y se te quitará la lepra. Y esto porque es bastante importante, porque como entendemos que ahorita que Eliseo es una figura de Jesús, habla de que a veces uno le puede pedir cosas de sanidades o liberaciones o otras cosas, o inclusive consejos a Dios si uno quisiera que Dios mismo la bajara y nos hablara, o que Dios mismo viniera y nos sanara, y que Dios mismo hiciera y esto y lo otro. A veces lo que Dios hace es enviar un siervo. En este caso aquí enviaron a Giezi. Y Giezi llega a decirle las palabras, ve y haz esto. Es decir, bautízate en el río Jordán y se te será quitada la lepra, serás purificado. Y por eso es la importancia de la salvación y el bautismo en agua, que lo hemos enfatizado, y por eso Jesús cada vez en el libro de Hechos que se habla de la salvación, también se habla del bautismo. Por eso dice, arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, para el perdón de vuestros pecados y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también Pedro lo señala y dice que esto lo que hace es purificar nuestra conciencia. Entonces, el bautismo hace relación a la purificación de la situación de nuestra conciencia y otros aspectos. Por eso la figura de Naamán hacen figura relacionada al bautismo en agua. Entonces, ¿qué es lo interesante también acá? De que hay una conciencia en Naamán que claramente él quiere hacer las cosas por obras y no por gracia. ¿Por qué por obras? Porque Naamán dice, yo esperaba que viniera el profeta, levantara su mano y dijera tal cosa. Él tenía una expectativa. Y entonces él se va enojado y dice, ¿acaso no están mejor los ríos de tal y tal lugar? Que yo me sumerja ahí. Y una de las personas le dice, ¿acaso no si te pidieran a ti una cosa grande o maravillosa, acaso tú no la harías? Es decir,
tú quisieras ser sano por las obras, pero él únicamente está diciendo que creas y te sumerjas en el agua. Es decir, que creas y te bautices. Únicamente necesitas hacer eso. Cree y sé bautizado. Lo que le dijeron a la persona que estaba también presa, que él creía y que él iba a ser salvo, él y su casa, y fueron bautizados. Entonces él va, se sumerge 7 veces y claramente la piel le queda limpia. Entonces él recibe una salvación y una purificación. Y él prácticamente comienza a servir a Jehová. Porque él mismo dice, perdona a tu siervo, porque yo ahora le dedicaré mi vida a Dios, pero si en dado caso me toca que servir a mi Señor, que era el rey de Siria, y cuando entra al templo él se apoya de mí, yo me tendré que arrodillar por causa de que yo le sirvo de apoyo. Entonces yo no me estaré postrando delante de esa estatua, pero mi rey sí, pero yo lo estoy ayudando, lo estoy apoyando, así que perdone mi Señor. Entonces él está dando unas especificaciones. Claramente nosotros sabemos que en nuestra vida tenemos ciertas cosas que realizar o que hacer. Que hay momentos que no están muy acorde a lo que Dios quiere, pero Dios también sabe de que va a haber momentos que nos vamos a apartar. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por el hecho de la salvación y de la purificación, y también de lo que Dios va a hacer con aquellos de que se interpongan en lo que corresponde a la gracia y la salvación. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos y no por obras. También la palabra nos enseña de que la fe sin obras es muerta, y también la palabra nos enseña de que de gracia recibiste, da de gracia. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos el caso de Naamán y la situación con Jesse, porque Naamán quería darle regalos, quería darle cosas al profeta Eliseo, pero Eliseo no quiso recibir ninguna ganancia, no quiso recibir ninguna recompensa, porque él llevaba prácticamente dinero y otras vestimentas y otras cuestiones de honra, pero Eliseo no quiso recibirla. Y claramente Eliseo deja bien puntual la situación con Jesse y le dice, ¿acaso es este tiempo de recibir recompensa o bienes? No es tiempo para eso. Entonces, Jesse sí quiso recibir, inclusive engañó a Naamán para que le diera cosas. Pero cuando él llega prácticamente con Eliseo y Eliseo le expone lo que anteriormente les mencioné, la lepra que tenía Naamán le cae a Jesse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están los tiempos de Eliseo, cuando está el tiempo de salvación y purificación, las personas, si no hacen las cosas por gracia, si no hacen las cosas conforme da de gracia, porque de gracia recibiste, sino que quieren obtener una ganancia de ello, ellos van a obtener lepra, ellos van a obtener pecado, por cuanto han querido tratar de hacer ganancia con el evangelio. Entonces ese se ve en el caso de Jesse y Eliseo. Pero hay otras cuestiones que también se dan en el caso en los tiempos del profeta Eliseo con respecto a la purificación y la salvación. Porque en este caso vemos una persona que podríamos decirlo no es creyente y llega para ser salvado y purificado. Pero hay otros 2 casos que se mencionan en los tiempos de Eliseo, que se habla acerca de la purificación del agua y también la purificación de algo contaminado. ¿Por qué? Porque se da un caso que le dicen a Eliseo, mira, aquí hay algo expandido, hay unas buenas tierras, pero el problema está que tenemos agua que está contaminada y tenemos una tierra que está infértil. Y una de las cosas que hace Eliseo es traer sal para purificar el agua. Y también viene una palabra de parte de Jehová, y que la voy a leer para que quedemos claros con esa parte de la purificación. Dice lo siguiente. Esto es 2 Reyes 4, 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, porque le dijo a su criado, Ese es 2 Reyes 2, 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocado esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces vemos de que también lo que hace Dios trae una salvación a través de una purificación.
¿Por qué? Porque Él sana las aguas y al traer la sanidad de las aguas también trae salvación para las personas. ¿Y esto por qué es relevante con razón a los tiempos de Liceos y con relación a la restauración? Porque cuando las personas vienen y comienzan a dar doctrina, que también recordemos de que en la palabra hace referencia a la palabra de Dios con el agua, o a la doctrina con el agua, porque también la doctrina se hace referencia con la leche, todo depende del enfoque. eh, Ellos están dando agua contaminada cuando a veces están predicando, están enseñando, están dando una agua que está contaminada. Y esa agua que está contaminada está afectando a las personas, está llevándolas a una mortandad. Entonces, a causa de esa mortandad, entonces Dios necesita traer purificación para que traiga también junto con ella una salvación. Si esa agua no se sana, es decir, si la doctrina que nos han dado o la doctrina que se está transmitiendo día con día no se mantiene o no se purifica con sal, es decir, la verdadera doctrina o la verdadera esencia de la palabra de Dios, las personas van a seguir en mortandad, aunque realmente la promesa o la gloria que Dios les haya dado esté bien, pero ellos han contaminado muchas cosas y por esa razón es que vemos de que hay muchos que predican, enseñan y hacen transmisiones de sus doctrinas o enseñanzas que están contaminadas y la gente está muriendo a causa de ello. Entonces, en la manifestación que vendrá de la restauración de los días del liceo, los tiempos del liceo, va a traer una purificación, es decir, doctrinas que en cierta manera sí tenían un contexto que podría ser bueno, pero necesitan ser purificadas porque están contaminadas y están dándole mal a la gente. Porque hay doctrinas que claramente considero que sí vinieron o sí tal vez sí procedieron de un punto de Dios, pero las han contaminado. Por una de ellas que considero yo que es la doctrina de la intercesión. He escuchado cuestiones muy, por así decirlo, extrañas con respecto a la intercesión y creo yo que no está muy bien. También por la forma en la cual se están haciendo, ¿verdad? Pero por esta razón es importante de que el tiempo liceo trae salvación por la purificación. Entonces Dios trae esta purificación del agua. ¿Para qué? Para traer salvación. Luego también está la purificación de la comida. Es decir, hay un pasaje que ahorita lo vamos a leer, que es Segunda Reyes 4:38 al 41, que lo estamos leyendo, pero lo había confundido. Entonces vamos a leerlo, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en ella en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritando diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traedme harina, y él esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hay algo bastante interesante con esta parte, porque vemos de que también hay una mortandad a causa de una comida. Nosotros entendemos que nosotros tenemos una comida espiritual, que es a través de las enseñanzas o predicaciones que se están dando. También vemos en ese escenario que hay una escasez y claramente esa escasez también pudo haber venido de la situación que se estaba presentando con el profeta Elías. Entonces, ¿qué es lo importante acá? De que la persona fue a recoger para traer comida, pero uno, puede ser que la ignorancia que él haya tenido a través de las hierbas, otros tipos de cosas, haya provocado que él también recogiera lo que era veneno o algún otro tipo de situaciones, por lo cual él estaba dando a las personas comida y eso estaba generando mortandad. Es decir, que a veces en nuestra ignorancia recogemos palabras o doctrinas o ese tipo de situaciones y se lo estamos dando a las personas y eso está generando una mortandad en las personas. A menos de que no que venga la verdadera palabra de Dios, porque también dice que se usa la harina y la harina viene del trigo y el trigo es algo que es la palabra de Dios, también como lo aparece en la parábola del sembrador o en otras partes de la Biblia cuando se habla del trigo.
Entonces esto nos enseña que Dios a través de su palabra va a sanar la doctrina, va a sanar la comida espiritual que mucha gente tiene, porque esos son los tiempos de Eliseo. Entonces vemos que en estos tres casos, tanto con Naamán, tanto con el agua o tanto con em, la comida, en los tres casos se hizo una purificación y trajo esa purificación una salvación. Por esta causa es importante esta parte de los tiempos de Elías, que el tiempo de Elías trae salvación. Ahora alguien dirá, ¿y esto de qué me sirve a mí? Porque me están hablando de algo que viene, ¿verdad? Pero como hablamos la semana pasada, ciertamente hay tiempos específicos que Dios va a marcar, como el hecho de la manifestación de los días de Elías para restauración en un término masivo. ¿En qué sentido? Es decir, que masivamente se va a manifestar todo por los tiempos de Elías, pero también luego de eso vendrá el tiempo de Eliseo. Pero en términos personales o puntuales, como también lo mencionamos la semana pasada, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero o algunos otros miembros de Cristo, trajeron una restauración y también manifestaron ciertas glorias como Elías o Eliseo. Entonces también en nuestra forma de vida, es decir, que si nosotros levantamos a restaurar el altar de Jehová en nuestra vida, nosotros también vamos a recibir una guerra espiritual en contra de nosotros porque estamos levantándonos a restaurar. Cuando nosotros terminamos de restaurar, es decir, cuando se logre restaurar el altar de Jehová en nuestra vida, ya entrándole un término personal, también Dios va a traer una gloria de Eliseo, es decir, para traer una manifestación de salvación, que realmente a veces eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos predicar, enseñar y que se mire la gloria de Dios, la salvación de Dios, que se mire ahí la manifestación prácticamente de Dios en las personas, cómo las personas son restauradas, reconciliadas, renovadas, salvadas, restauración familiar y todo el ámbito que la salvación puede traer. Necesitamos ser restaurados, es decir, necesitamos la manifestación de Elías y necesitamos la manifestación de los tiempos de Eliseo. Pero si no hay un Elías, es decir, no hay un tiempo de restauración en nosotros, obviamente no puede venir una manifestación de Eliseo, como también lo mencionamos la semana pasada en este punto. Entonces, si nosotros queremos manifestar la salvación que quisiéramos, tenemos que restaurar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que levantar el altar de Jehová, necesitamos hacer las cosas adecuadas y acordemente como Dios las requiere. Pero obviamente a la hora de que nosotros comencemos a levantar ese altar y comencemos realmente a darle gloria a Dios como se debe, también hay cosas en nosotros que hemos adquirido, doctrinas o enseñanzas, es decir, agua que está contaminada y que si la damos va a dar muerte. Y también podemos tener ciertas cuestiones ahí que nosotros hemos recogido por ignorancia y que si le damos a la gente eso, la gente puede morir, porque son doctrinas que hacen daño y que también nosotros a causa de nuestra maldad o a causa de nuestros pecados tenemos lepra en nosotros, que si nosotros ya comenzamos a restaurar, va a venir una restauración de la purificación de nuestras vidas a través del agua de la palabra. También va a venir a causa de la sal a nuestras vidas, en el sentido de cómo Dios va a renovar por una verdadera forma de creyente. Recordemos que la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, es decir, la verdadera imagen de Cristo es sal. Y también por otro punto de la harina, es decir, a causa de la palabra, a través de la harina, también va a traer una purificación en varios ámbitos. Es decir, que Dios a través de la búsqueda, de la restauración, Dios luego eso va a traer sobre nosotros una purificación en las diferentes áreas de nuestra vida para que nosotros podamos manifestar salvación. Cuando traslademos esa enseñanza, esa predicación, va a purificar y va a traer salvación para las personas. Pero si nosotros no nos levantamos a restaurar, es decir, a levantar el verdadero culto a Jehová, si nosotros no hacemos eso, lógicamente no va a venir esos tiempos que quisiéramos de esperanza, de salvación. Porque aquí claramente la figura nos lo está mostrando. Entonces necesitamos restaurar nosotros el altar de Jehová primero. Y claramente no tenemos que malinterpretarlo, porque claramente cada quien a su manera quiere restaurarlo, ¿verdad? Pero solo hay una manera, la manera de Dios. Si hacemos eso, restauramos lo que es de parte de Dios, también van a venir estos tiempos de salvación y de purificación sobre nuestra vida, sobre lo que nos rodea y sobre a quien Dios nos envía a hacerlo, porque ya entraremos en esos tiempos de Eliseo, porque ya pasamos los días de Elías.
y obviamente la gloria que se va a mostrar va a ser grande. También esto nos enseña lo que va a venir o lo que ha de venir. Por lo cual necesitamos pedir al Señor que purifique nuestra vida, que purifique toda la doctrina que tenemos, que nos impida darle a la gente algo que no procede de Él, que tal vez lo hemos recogido por ignorancia, como lo vimos en el caso de esta persona que fue a recoger, y que había muerte en la olla, es decir, muerte en la comida, pero que Dios a través de su palabra lo que hizo fue purificarla. Entonces, vamos a pedirle ayuda a Dios para que Dios nos ayude, para que nosotros nos enfoquemos en la restauración, para que también traiga consigo mismo también la purificación de las cosas. Y de que Dios nos impida decir o predicar o enseñar algo que esté contaminado, alguna doctrina que tengamos, y que también por ignorancia, que tal vez nosotros hemos recogido algo que es falso, algo que es incorrecto, y que lo hemos tratado o puede ser que ya lo estemos haciendo, de servir a las personas y que esas enseñanzas han traído muerte, ¿verdad? Y entre ellas podemos hablar acerca de los decretos. He oído de testimonios de personas que han decretado algo, que eso los ha llevado a la muerte. No estamos hablando de una muerte física, sino que estamos hablando de una muerte que han muerto espiritualmente a causa de haber hecho decretos. Otras personas han tomado ciertas doctrinas falsas y también ellos se han desviado del evangelio. ¿Por qué? Porque la olla, o sea, la comida que han tomado es de muerte. Alguien lo pudo haber hecho en ignorancia, algo pudo haber dado, o la otra persona lo quiso aplicar, a la hora de aplicarlo lo llevó a la muerte. Otras personas tal vez han querido levantarse y manifestar una gloria, pero no han podido. ¿Por qué? Porque el lugar está contaminado. Su doctrina, su forma, puede ser que sea muy grata, puede ser que tengan todo para hacerle parte de Dios, pero su doctrina está contaminada y solo hay muerte y esterilidad. Por lo cual tiene que venir Dios para traer sal a su vida, es decir, un tiempo de liceo de sal para que ellos puedan ser purificados. Entonces necesitamos vivamente y claramente una restauración y también una purificación para salvación. Es decir, necesitamos estos tiempos del profeta Eliseo, pero necesitamos también el tiempo de Elías. No únicamente recordemos esta también, que es importante con respecto a Elías y Eliseo. No quiero darle mayor privilegio a uno que al otro, sino que vemos que hay una dependencia. Inclusive ya hablamos en su momento que Eliseo tampoco es que se maneje solo, sino que realmente Eliseo carga una doble unción de Elías. Es decir, que está la doble unción de Elías más la que tiene Eliseo. Pero lo que quiero resaltar con esto es lo siguiente. No le estoy dando preferencia a Eliseo sobre Elías, porque ya ha pasado, inclusive una experiencia que yo tuve, que una vez nos preguntaron a dos personas, nos dijeron Elías o Eliseo. En su momento yo dije Elías y otra persona dijo Eliseo. Y le preguntaron a otra persona, ¿por qué escogiste a Eliseo? Y la persona dijo, porque había dobles milagros. Pero yo considero que ciertamente Eliseo tiene dobles milagros, como algunos lo han mencionado, pero también considero de que no necesariamente se ve a un Eliseo en comunión. No necesariamente vemos cuando se ve en la Biblia que Eliseo tenga una comunión como la tenía Elías, en el sentido que Dios baje o que Dios le hable o que él diga yo soy Elías en cuya presencia de Jehová está. Pero tampoco quiero abarcarme en un menosprecio a Eliseo, ¿verdad? O sea, lo que quiero resaltar aquí o la figura que se ha tratado de resaltar es de que el tiempo de Elías, cuando concluya, da lugar a un tiempo de Eliseo. Elías es un tiempo de restauración para que dé lugar a un tiempo de salvación. Si nosotros queremos manifestar una salvación, necesitamos una restauración. Si nos levantamos a restaurar, Dios va a traer las purificaciones de lo que hay en nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de levantarnos a restaurar? Porque a veces nosotros no nos levantamos a restaurar. Caminamos sobre las cosas que no están restauradas. ¿Por qué menciono esto? Porque se ve claramente cuando prácticamente se hace la deportación, o sea, el regreso de las personas a la tierra que Dios había dado, de que las personas estaban viviendo sobre un lugar destruido. Esdras y Nehemías se levantan a restaurar, pero la gente estaba viviendo sobre un lugar que estaba destruido. Y estaban viviendo muy cómodos así, estaban teniendo ciertos problemas y ciertas situaciones, y estaban viviendo de esa manera. También se habla de otro caso donde dice uno de los profetas, este pueblo dice que
tiempo de la restauración de mi casa no ha llegado. Y buscan sus casas, pero mi casa no está restaurada. No se ha levantado a buscar la restauración de mi casa. Entonces, no necesariamente estamos hablando únicamente de nosotros restaurar todas las doctrinas a nivel mundial, necesariamente, o todo el cuerpo de Cristo, sino también restaurar esta casa que Dios nos ha dado, es decir, una gloria que repose sobre nosotros, que el templo de Jehová que tiene que estar bien, es decir, toda la gloria o plenitud de Dios en nosotros debería habitar y por lo tanto manifestarlo. Por eso que el libro de Efesios menciona y habla de eso, de buscar el conocimiento de Cristo para que la plenitud de Dios habite en nosotros. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que buscar nuestra restauración y eso se va a manifestar también en la gloria que va a haber en nosotros. No solo que hablemos de restauración y después eso no trae nada. Claramente nos está hablando acá que la restauración de culto va a también traer junto con ella una manifestación de salvación. Entonces, si hay personas que dicen que tienen sana doctrina, pero no hay no hay manifestación de salvación y de purificación, estamos en un problema, ¿verdad? Entonces, la idea es restaurar para manifestar salvación y purificación. Si nosotros nos levantamos a restaurar lo que nosotros mismos, inclusive a través de nuestros pecados, nuestras faltas, hemos destruido, inclusive, como dice la Escritura, que nos hemos ido a otros dioses. Si nosotros nos levantamos a restaurar, a quitar esos dioses, a quitar esos altares, a quitar esas faltas, a quitar esas arrogancias y poner a Dios como el creador de todo y declararlo sobre Dios, sobre nuestras vidas y comenzar a buscarlo constantemente, entraremos realmente en un arreglo del altar, en una manifestación del profeta Elías, y eso va a comenzar a manifestar la purificación de las enseñanzas sobre nuestras vidas y también, por lo tanto, la manifestación de salvación. Nosotros vamos a comenzar a promulgar salvación y Dios nos va a comenzar a empujar para que también manifestemos y expongamos la salvación, ¿verdad? Como en este caso que Dios envía a Naamán hacia Eliseo para que sea salvado. Y otros casos que la Biblia menciona. Pero en particularmente vemos el caso de la salvación y la purificación para gloria de Dios Padre. Entonces, por eso que Jesús, regresando acá, vamos a regresar el pasaje. No es este. Entonces, por eso Jesús acá, cuando lo vemos, el resalte que él hace, habla de que va a enviar este tiempo. Y ahorita ya va a pasar de lo personal a lo general. Dios va a mandar este tiempo, esta manifestación de Eliseo a las personas. Ya lo hablamos también la vez pasada, en el sentido de que cuando Jesús asciende, él es una figura de Elías, porque él restaura, Jesús prácticamente cuando viene restaura muchas doctrinas, restaura el pacto, etcétera. Pero cuando él sube como que fuese un Elías. Pero cuando él prácticamente en ese momento dice que da dones a los hombres, es decir, él extiende su manto y prácticamente de ese momento en adelante los apóstoles también comienzan a manifestar la salvación que en su momento los retuvo Dios. Y por eso que, por así decirlo, el tiempo que vivieron los apóstoles fue una manifestación de Eliseo, una manifestación de salvación que Dios dijo, vayan y me seréis testigos de toda la tierra y recibiréis poder, porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Por así decirlo, es como que hubiera una doble unción sobre los apóstoles. Por eso mayores cosas harán en mi nombre, porque hay una doble unción, una manifestación de Eliseo. Por eso se comienza a propagar la salvación sobre los gentiles también, después de la venida del Espíritu Santo. Entonces, con esto vamos a finalizar, vamos a orar para que el Señor nos ayude a restaurar nuestra vida, nos levantemos a la restauración, de que solo Jehová sea nuestro Dios, cada quien también sabe cómo está, porque eso traerá consigo también un tiempo Eliseo en el sentido de salvación, purificación y también para que no demos una falsa doctrina. Vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú nos amas, nos socorres, nos fortaleces. Queremos hoy queremos tener este tiempo de purificación sobre nosotros. Queremos, si en dado caso ya hemos sido restaurados, ¿verdad, Padre? O si en dado caso no, ayúdanos a buscar esta restauración para que haya una manifestación de un tiempo, Eliseo, de purificación de la doctrina, de purificación de las comidas espirituales que nos han dado, del dejar de pecar y hacer caso a lo que tú nos llevas, como dice la palabra, sumergirnos en la palabra, porque tu palabra dice que por el agua de la palabra hemos sido purificados, para que se nos sea quitado la lepra, que creamos en fe, que no busquemos ganancia, más bien que demos de gracia lo que gracia hemos recibido, porque no es tiempo de
de adquirir ningún cobro o de realizar alguna situación económica, más bien dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así que te pedimos, oh Padre, Dios eterno, que nos ayudes, por favor, a vivir correctamente los tiempos de Eliseo, pero también correctamente los tiempos de Elías, sobre nuestra vida personal, pero también sabiendo y anunciando que tú pronto vendrás, y que si tú pronto vienes, la manifestación de Elías y los tiempos de Eliseo también se van a manifestar. Ayúdanos a también estar preparados y participar de esa restauración, porque también tu palabra enseña que algunos no quisieron participar en la restauración y otros sí. Queremos ser participantes de la restauración del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, por favor, amado Padre, para que tu gloria sea manifestada sobre toda la tierra. Así que, por favor, purifícanos en todo ámbito, en todo lugar. Ayúdanos a ser sal de la tierra para purificar también, amado Padre y Salvador. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a orar para que aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, queremos declarar que solo tú eres Dios, que venimos arrepintiendo de nuestros pecados y sabiendo que tú eres un Dios amoroso y que eres un Dios misericordioso y que por esa razón nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que nada tenemos si no es por Él y que solo en Él podemos tener salvación. Lo declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador y creyendo que tú lo has resucitado entre los muertos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos restaures, que tú nos fortalezcas, que tú restaures todo lo que hemos destruido. Y también te pedimos que puedas ser bautizados en agua y que tú nos bautices con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Señor. Amén.